¿Listo? Ya estamos listos, ¿verdad? Al iniciar la reunión decíamos en la sección, porque ya te la sabes, que mencionáramos algunos antagonismos de conceptos bíblicos. Y se mencionaron un montón, ¿no? Porque la Biblia está llena de ellos. Por ejemplo, la luz y las tinieblas, lo verdadero y lo falso, lo santo y lo profano, lo vil y lo honroso, lo puro y lo impuro, lo lícito, lo prohibido, etcétera, ¿verdad? Muchos conceptos antagónicos que se presentan en la Biblia. Y hoy vamos a platicar de uno más, que es la diferencia entre lo transitorio y lo eterno. La diferencia entre lo transitorio y lo eterno. Y aquí en 1 Corintios 13, que vamos a estar estudiando los versículos 8 al 12, del 8 al 12, nos presenta dentro de su postura este claro antagonismo. El apóstol espera dejar bien claro a sus lectores que existen en esta vida cosas de valor eterno, mientras que existen otras cosas que son de valor temporal. Y quiere dejar claro que es más importante que para nosotros, ahora que estamos en Cristo, que busquemos lo que es eterno por encima de lo temporal. Lo temporal es importante, sí, por supuesto, porque necesitamos vivir, y para vivir necesitamos comer, necesitamos muchos elementos terrenales, sí, pero no debemos afanarnos por ellos, porque Dios nos enseña que Él nos provee de todas esas cosas cuando nosotros ponemos el reino de Dios y su justicia primeramente. Ahora, ¿quién pone el reino de Dios y su justicia primero, por encima de lo terrenal? El creyente. El que no es creyente se afana por las cosas de esta vida. Así lo dijo Jesús, ¿no? Le dijo a sus discípulos: los afanes de la vida son para los que no conocen, para los gentiles, dijo Jesús, para los que no conocen a Dios. Los que conocen a Dios no se afanan por las cosas de esta vida y ponen primero el reino de Dios. Ok, entonces hay cosas en esta vida que son de valor temporal, valor terrenal, tienen cierto valor, pero es un valor menor, mucho menor que lo eterno. Nosotros, ¿hacia dónde debemos apuntar? Hacia lo eterno. Ahora, cuando yo hablo de valores temporales, no me refiero solamente a lo físico y a lo material, ¿no? No me refiero solamente al dinero o a la casa, al carro, a la salud, a esas cosas materiales, no. También me refiero a ciertos conceptos como los que vamos a ver hoy, que son conceptos como el servicio, conceptos como hablar del Señor, etcétera. Que el apóstol Pablo los contrasta a esas cosas del ministerio con el amor. Y dice el apóstol Pablo: el amor nunca deja de ser. Pero hay otras cosas que tienen valor temporal que sí dejarán de ser, que sí se acabarán. Vamos a verlo. Vamos a ver en esta plática tres cosas dentro de la disertación de Pablo, tres cosas que tienen que ver en este antagonismo entre lo transitorio y lo eterno. ¿Ok? Y comenzamos analizando el versículo 8. Ahí es donde dice el apóstol Pablo: el amor nunca deja de ser. El amor, estamos hablando de la práctica del amor, ¿cierto? Porque si ustedes leen el contexto inmediato, o sea, los primeros versículos de 1 Corintios 13, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Cuál es el tema? La práctica del amor. Esta no es una definición del amor. Si ustedes se dan cuenta, 1 Corintios 13 no trae una definición de lo que es el amor, sino trae lo que es el amor puesto en práctica. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. O sea, la práctica del amor en tus relaciones interpersonales, a eso se refiere Corintios. Entonces, cuando dice aquí el apóstol Pablo: el amor nunca deja de ser, ¿a qué se está refiriendo?
a esta práctica del amor. ¿Qué es amor? Lo acabamos de ver la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué es amor? Servicio, tiene que ver con el servicio. Acto de amor es exactamente. El amor ágape es un amor demostrado. O sea, se manifiesta a través de actos de servicio. ¿Qué? ¿Qué más? Que benefician al prójimo. Eso es el amor, ¿no? Actos de servicio que le hacen bien al prójimo. Cuando tú le das ese acto de servicio a él le hace bien, lo edifica, lo construye en esta vida. La práctica del amor, ¿qué dice aquí? Nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Eso quiere decir, en esta vida y en la eterna permanecerá la práctica del amor. Así como nosotros practicamos el amor, o debemos aprender a practicar el amor entre nosotros, sirviéndonos para el bien mutuo, eso seguirá por la eternidad. ¿Okay? A eso se refiere Pablo. Entonces el amor y la práctica del amor es un valor eterno, nunca deja de ser. Sin embargo, existen otras prácticas que podemos considerar importantes en esta tierra, pero que no son de valor eterno. Y aquí el apóstol Pablo nos pone unos ejemplos. ¿Qué nos dice en el versículo 8? Pero el amor nunca deja de ser, pero hay otras cosas que sí. Las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí tenemos tres cosas que presenta el apóstol Pablo como cosas que no tienen valor eterno, sino valor temporal. Son transitorias. Y son cosas que la iglesia a veces valora demasiado, aprecia demasiado, aún por encima de la práctica del amor. Eso le estaba pasando a esta iglesia de Corinto. Ellos valoraban más la profecía que amar al prójimo, más la ciencia que el amor al prójimo, más las lenguas que el amor al prójimo. Ellos sentían que eran más espirituales si daban una profecía o conocían más del Señor o hablaban lenguas, se sentían más espirituales así que haciendo un servicio de amor al prójimo. Y Pablo tiene que corregir ese asunto y les tiene que decir, están equivocados, porque estos asuntos de la profecía, la ciencia y las lenguas tienen un valor temporal. En cambio el amor es eterno. El amor nunca deja de ser. En cambio, ¿qué va a pasar con las profecías? Acabarán. ¿Y saben lo que significa la palabra acabarán? La palabra acabarán es la palabra catargeo, que significa serán abolidas, abrogadas, caerán en desuso. Las profecías, la ciencia y las lenguas caerán en desuso. O sea, llegará un momento en el que ya no serán necesarias. En cambio, el amor siempre será una virtud necesaria aquí y en el cielo. Pero las profecías no. Cuando estemos en el cielo con el Señor, ¿vamos a necesitar profecía? Pues no, porque vamos a estar con Él. O el Señor le va a decir a alguien, dile a fulanito de tal esto, pásale, como si no pudiera él decírnoslo, ¿no? Hoy hace falta la profecía, sí, hoy sí. ¿Qué es la profecía? Hablar en nombre de Dios, hablar la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? A alguien, dar un mensaje de Dios a alguien. ¿Hoy hace falta la profecía? Sí, hace falta estudiar bien, conocer bien la palabra y ser muy fieles en dar profecía. Pero cuando estemos con el Señor, la profecía estará en desuso, se acabará, estará en desuso. La ciencia, la necesidad de conocer. Cuando estemos con el Señor, vamos a ver todo lo que necesitamos ver y conocer todo lo que necesitábamos conocer. ¿Va a ser necesario conocer más?
la ciencia acabará. ¿Y las lenguas? ¿Qué son las lenguas? ¿Mm? Entonces las lenguas es dar un mensaje de Dios, o sea, una profecía a través de otro lenguaje, lo cual lo hace un poquito más llamativo o atractivo. Las lenguas son como señal para los incrédulos. Es dar un mensaje, eso quiere decir, las lenguas tiene que ver con profecía, solamente que es una profecía un poquito más atractiva para los incrédulos. Se da un mensaje en lenguas, alguien lo interpreta y entonces es igual que profecía. ¿Van a hacer falta las lenguas cuando estemos con el Señor? Ya no. Quedarán en desuso. ¿Estamos entendiendo entonces de qué se trata este asunto? La diferencia entre lo transitorio y lo eterno. El amor sí es eterno. Y como este ejemplo, pues existen muchas otras cosas más que la Biblia valora como importantes, ¿verdad?, por encima de las cosas que tienen un valor temporal. Y repito, cuando hablamos de valor temporal o de cosas transitorias, no estamos hablando solamente de lo físico y material, porque a veces pensamos, sí, pues ok, entiendo que la ropa, que el vestido, que la comida, que la salud, pues tiene que ver con lo terrenal, pero también esto, el ministerio, fíjense, cuando esta manera de servir a Dios, no sabemos cómo serviremos a Dios allá en la eternidad, pero la manera de servir a Dios aquí en la tierra va a quedar en desuso. Hay cosas que son eternas, hay cosas que son transitorias. ¿Hasta aquí veamos bien? Entonces, lo transitorio se acabará, o sea, quedará en desuso. Lo eterno nunca deja de ser. Su valor y su uso se mantendrá para siempre. Y la palabra de Dios nos va a enseñar qué cosas son eternas y qué cosas son temporales o transitorias. Por eso hay que estudiar, ¿verdad? Ahora, lo transitorio, punto número 2, lo transitorio es parcial, lo eterno es completo. Vamos a ver lo que nos dicen los versículos 9 y 10. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Otra vez la palabra se acabará, ¿qué significa qué? Quedará en desuso. Ok, entonces el apóstol Pablo comienza diciendo, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y nosotros le preguntaríamos a Pablo, ¿y por qué, Pablo? ¿Por qué las profecías y la ciencia y las lenguas acabarán? ¿Por qué, Pablo? Y él nos responde, pues porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Vamos a entender esto, ¿les parece bien? Y la clave para entender estas ideas que nos expone aquí Pablo es la traducción de la palabra en parte. ¿Qué significa en parte? ¿Que no está completo? ¿Qué? ¿Una parte de qué? De un todo, exactamente. Eso es lo que significa esta palabra griega. De hecho, en parte es la palabra, son dos palabras griegas, ekmerus. Y la palabra ek es de donde viene la palabra exégesis, que significa sacar fuera. Diferente a eisegesis, que significa meter. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos hermenéutica, y hay otra materia de hecho que se llama exégesis también en el Instituto Bíblico, nosotros ¿qué hacemos con la palabra de Dios? Sacamos de ella, estudiamos para sacar de ella lo que Dios tiene para nosotros. Eisegesis, ¿qué sería? Que yo le meto mis conceptos a la Biblia. Entonces yo hago que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. ¿Cuántos hemos estudiado la Biblia así? Haciéndola decir lo que nosotros queremos. Es la verdad. Muchas veces hemos, según estudiado la Biblia, pero lo que hacemos es meterle lo que nosotros creemos o lo que nos enseñaron, porque muchas veces venimos de un movimiento en el cual se nos enseñó algo como doctrina, ¿no? un dogma de fe, y cuando leo la Biblia la leo con ese lente y entonces
le estoy metiendo mi interpretación a la Biblia. Lo que nosotros debemos hacer es exégesis. ¿Qué significa De adentro hacia afuera, extraer. Y es lo que estamos haciendo en los grupos de estudio en las casas, ¿verdad? En este proyecto que se llama Aprendiendo Juntos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Exégesis. Estamos estudiando a profundidad para entender bien qué es lo que Dios nos está diciendo. Estamos extrayendo la palabra del Señor, los conceptos de Dios. Bueno, aquí esta palabra entonces en parte es la palabra ekmerus, que significa sacar hacia afuera una porción de un todo. Sacar hacia afuera una pequeña porción de un todo. Eso significa en parte. Entonces, ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? En parte profetizamos. ¿Qué nos está diciendo con eso? ¿De qué profetizamos? ¿De dónde profetizamos? De la palabra. Nosotros profetizamos, solamente podemos profetizar de la palabra. O sea, estudiamos lo que Dios dice y lo anunciamos a alguien más. Estamos profetizando. Es hablar a nombre de Dios la palabra de Dios. Entonces, de lo que nosotros podemos entender de la palabra o de lo que la palabra de Dios contiene, de ahí profetizamos. Pero yo les puedo hacer una pregunta. ¿La palabra de Dios contiene todo acerca de Dios y de sus propósitos eternos? No. La palabra de Dios contiene lo que Él quiso revelarnos. Ahora, lo que Él quiso revelarnos es suficiente para este mundo temporal. Para ese tiempo que estamos sobre la tierra, su palabra es suficiente. Es lo que necesitamos saber. Pero ¿eso significa que es todo? No, hay mucho más de Dios. Hay mucho más de sus planes, hay mucho más de sus propósitos que no sabemos y que no está revelado, pero no necesitamos saberlo. Lo sabremos después. En este tiempo lo que necesitamos saber está aquí. Por eso dice, en parte profetizamos. Profetizamos de esta, ¿cómo se llama? De esta inspiración, de esta revelación que Dios nos dio, que es completa en el sentido de que todo lo que necesitamos saber está aquí, pero es parcial en el sentido de que no contiene todo lo que Dios es, ¿no? Y todo lo que Dios tiene planeado para la eternidad. No sabemos, por ejemplo, a dónde van los muertos. No sabemos si están en un lugar, no sabemos a ciencia cierta en qué lugar, no sabemos un montón de cosas de la eternidad, por ejemplo, no las sabemos. Hay mucha gente que intenta explicarlo y malinterpreta la Biblia, porque la Biblia no lo dice. Son cosas que Dios se guardó para que las sepamos cuando estemos con Él. Nosotros creemos lo que está escrito solamente, no más de lo que está escrito. Y solamente de lo que está escrito, que en ese sentido sí es una revelación parcial. ¿Sí estoy explicándome? Es parcial porque no contiene todo lo que es Dios, pero es completa porque contiene todo lo que necesitamos saber de parte de Dios. Por eso dice el apóstol, en parte profetizamos. Profetizamos solo lo que Dios quiere que sepamos de Él, solo lo que Él nos ha revelado, en parte. Es una fracción de un todo. ¿Se dan cuenta de eso? Lo que Dios nos dejó aquí en su palabra es en parte, es una fracción ¿de qué? De un todo. ¿Se dan cuenta lo que va a hacer ese todo? Si esto es solamente una parte de eso, no lo imaginamos. No podemos imaginar eso. No podemos siquiera intentar imaginarlo. En parte profetizamos y en parte conocemos. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces el apóstol Pablo nos está dando la explicación de por qué lo transitorio se acabará, pasará. ¿Por qué? Porque es una fracción de un todo. Vean lo que sigue diciendo el siguiente versículo, el versículo 10. Mas cuando venga
¿Sí es el 10 o es el? Sí, ¿verdad? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Vamos a entenderlo. Mas, si primero estaba diciendo, porque en parte profetizamos y en parte conocemos, luego dice más, eso quiere decir un contraste, ¿no? Está haciendo un contraste. Más cuando venga lo perfecto. ¿Cuándo? No antes, cuando venga, porque antes de eso seguimos conociendo en parte, hasta que venga, cuando venga lo perfecto. ¿Y qué significa la palabra perfecto? Nosotros entendemos sin defecto, pero la palabra griega no significa eso, adecuado o completo, algo que es completo. Aquí estamos hablando de el total, ¿se dan cuenta? En parte, que significa una fracción de un todo. Y aquí dice, cuando venga lo perfecto, ese es el todo, lo que es completo. Cuando venga y fíjense que no dice aquí cuando venga el perfecto, como refiriéndose a Dios. No, cuando venga lo perfecto, ¿a qué se refiere entonces? A un cambio de circunstancias. Por supuesto que va a ser cuando el Señor venga por nosotros. Cuando Él venga por nosotros nos va a llevar a un cambio de circunstancias y podremos ver lo que es perfecto, o sea, lo que es completo. Finalmente veremos todo el panorama completo de lo que desconocíamos. Aquí tenemos solamente una pequeña revelación de lo que Dios es, lo que Él quería que supiéramos. Pero cuando venga lo completo, ¿qué va a suceder? Entonces, en aquel momento, este es un adverbio de tiempo, entonces, no antes, sino entonces, lo que es en parte, esa fracción del todo, se acabará, o sea, quedará en desuso. Ahí está la explicación. Entonces, lo transitorio, hermanos, es parcial. Lo eterno es completo, es lo completo. Hasta que estemos en la eternidad con el Señor, podremos ver el completo, toda la totalidad de lo que Dios es y lo que Él quería para nosotros. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí con los conceptos? A ver si no los estoy enredando. Siguiente, número 3. Y aquí viene ya donde el apóstol Pablo nos da, pues nos lleva al éxtasis de sus ideas entre lo transitorio y lo eterno. Lo transitorio dará paso a lo eterno. Es algo que tiene que suceder. Lo temporal, lo transitorio, dará paso a lo eterno. Todos vamos ¿hacia dónde? Hacia lo eterno. Todos vamos para allá, ya sea muerte eterna o vida eterna. Pero fuimos creados como seres, como almas, ¿verdad? Inmortales. Tenemos un principio, pero no tenemos un fin. Somos inmortales. Así es que esto temporal va a dar paso a lo eterno, ya sea vida eterna o muerte eterna. Vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pablo. Primero, el apóstol en el versículo 11 nos pone un ejemplo para que lo entendamos mejor este concepto. A ver si lo podemos entender mejor, ¿cierto? Versículo 11. Miren, les voy a dar un ejemplo, dice Pablo. Ahí les va un ejemplo. Miren, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo nos está poniendo un ejemplo para entender mejor este concepto de la diferencia entre lo transitorio y lo eterno. Y el ejemplo que pone es, miren, cuando, otra vez ese cuando, ¿qué significa? Señala un espacio de tiempo determinado. En aquel tiempo en el que yo era niño, ¿sí? Cuando yo era niño, y la palabra niño es la palabra, una palabra griega, nepios, que significa sin capacidad de habla, o sea, un niño pequeño. Entonces dice Pablo, cuando yo era un niño pequeño, entonces pongan en su mente, ya sea una foto de ustedes cuando eran pequeños, o vean a sus hijos pequeños, o vean a sus nietos pequeños. Estamos hablando de niños pequeños, 3, 4 años, que apenas comienzan a hablar y que a veces no les entiendes cuando te dicen las cosas, ¿no?
Los papás que viven con ellos más tiempo, yo creo que los interpretan mejor que los demás, pero nos cuesta trabajo entender su habla, porque son, ¿qué? Son niños pequeños. ¿Pueden cambiar esa situación? No, hablan como niños. Un niño pequeño habla como niño. ¿Puede cambiar eso? No, porque es un niño. ¿Estamos entendiendo ese asunto? Pablo nos ha puesto un ejemplo. Miren, cuando yo era niño, cuando yo estaba en esa circunstancia, pues yo hablaba como niño, pensaba como un niño, juzgaba las cosas como un niño. ¿Cómo juzgan las cosas un niño? Con inocencia, con un complejo impresionante, porque ellos creen que los carros vuelan, y que un gato vuela. O sea, ellos tienen su manera de juzgar las cosas, de juzgar la vida. Son niños. En su condición como niños tienen una forma de hablar, una forma de pensar, una forma de juzgar las cosas. ¿Hasta aquí vamos bien? Y luego dice Pablo, mas cuando ya fui hombre, ¿de qué nos habla? Un cambio de circunstancias. Ahora ya no nos posicionamos de una edad pequeña, ahora nos posicionamos en una edad de 30 años, una persona perfectamente madura, 30, 40 años, alguien maduro, alguien que ya sabe lo que es la vida, que habla diferente, ya no dice gugu tata, o ya no dice, ¿cómo dicen los niños? Abba. Qué bonito, ¿verdad? Los niños. Pero ya no dice así. Imagínense un adulto que dice, me abba. ¿Qué yo comé? Habla bien, no seas payaso. Eres un adulto. Un adulto habla como adulto, piensa como adulto, juzga como adulto. ¿Por qué? Porque cambió de situación. Ya no es un niño, ahora es un adulto. Es lo que Pablo nos está queriendo dar a entender. Ahora fíjense lo que sigue, versículo 12, que es el versículo que memorizamos. Dice Pablo, ahora, o sea, en este preciso momento, en esta condición terrenal en la que vivimos, porque estamos en el mundo, en esta situación terrenal en la que vivimos, que no podemos ser adultos porque somos, o sea, equiparando la situación, ¿no? No puedes, si un niño no puede dejar de ser niño, tú por estar viviendo en este mundo temporal no puedes cambiar esa situación. ¿O que te puedes trasladar a lo eterno? Agarras tu vida y la trasladas a lo eterno a gusto, a placer. Te pones a meditar, como dicen los de la yoga. Hacen yoga, meditan, se ponen su mente en blanco y dicen que su espíritu se separa. Puras tonterías, eso no pasa. Eso es un juego de la mente, eso no puede suceder. Imposible. Entonces, no puedes cambiar tu situación. Tú eres alguien que vive en este mundo temporal. Eso no lo puedes cambiar. Cuando dice Pablo, ahora mismo, en esta vida temporal, vemos, y es la palabra blepo, que significa vemos con vista física. La palabra blepo habla de vista física. Ahora vemos, ¿cómo? Por espejo, o sea, a través de un espejo. ¿Y saben cómo eran los espejos de antes? En la época del apóstol Pablo, no habían los espejos que vemos ahora de cristal y que te ves perfectamente bien. Era metal pulido. Y que por más que estuviera bien pulido, no te veías bien. No te veías bien, te veías como de esos espejos que hay ahora que pasas y te ves más alto, más chaparro, más gordo. Por más que esté pulido el espejo, no te ves bien. Por eso dice Pablo, ahora vemos por espejo, ¿cómo? Oscuramente. ¿Y qué significa la palabra oscuramente? Esta palabra es la palabra, fíjense bien, a ver si la distinguen. Es la palabra griega enigma, de enigma. ¿Y qué es un enigma? Un enigma es un enunciado de sentido artificiosamente encubierto para que sea difícil de entender o interpretar. En otras palabras, un enigma es algo difícil de interpretar, algo difícil de comprender. Nosotros hoy en día vemos la vida como por un espejo,
o sea, oscuramente, o sea, como un enigma, como algo difícil de entender. No es difícil de entender. La voluntad de Dios en este mundo temporal no es fácil de entender, es difícil de entender. Por eso necesitamos interpretar. Fíjense nada más, la Biblia se tiene que interpretar. No la puedes entender así a simple lectura, no. ¿Por qué? Porque es un libro muy antiguo, escrito hace entre 4,000 y 2,000 años atrás. Es un libro muy antiguo, escrito para una cultura diferente, en un idioma distinto. La Biblia la tenemos que interpretar. Nos va a costar trabajo. Tenemos que escudriñar, tenemos que estudiar, tenemos que aprender la manera, las técnicas correctas para interpretarla. Fíjense, como un ejemplo, ¿no?, de que no es algo fácil. Conocer la voluntad de Dios hoy en día es un enigma, es algo difícil de entender. El apóstol Pedro dice, hablando de las profecías de Pablo, de los escritos de Pablo, decía como nuestro amado hermano Pablo escribió cosas difíciles de entender y que algunos tuercen para su conveniencia. Por lo difícil que son, algunos las tuercen, porque requieren de interpretación. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Más entonces, vean lo que sigue, más entonces, ¿qué significa ese entonces? ¿Cuándo? Cuando vayamos a lo eterno, cuando estemos con ese entonces nos habla de cuando venga lo perfecto, que habíamos visto en el versículo anterior, ¿eh? Más cuando venga lo perfecto, más entonces, cuando estemos ante lo perfecto, o sea, ante lo completo de Dios y lo completo de sus propósitos para nosotros, más entonces, ¿qué? Veremos cara a cara. ¿Qué significa ver cara a cara? Significa que nadie te contó, significa que tú lo viste. Y cara a cara es una expresión muy interesante porque se refiere a la palabra prosopón, que significa hacia el ojo, o sea, mirar ojo a ojo. ¿Y no dicen que el ojo es la ventana del alma? Tú puedes ver perfectamente si una persona está mintiendo o si está diciendo la verdad. Porque si le dices, si lo confrontas con algo y lo ves así, ¿qué dices? Está mintiendo. El ojo, ¿verdad?, es la ventana del alma. Mirar cara a cara significa mirar a los ojos, mirar vista a vista, con toda claridad. Vas a saber perfectamente bien cómo son las cosas. Lo que ahora no podemos saber, ahora conocemos en parte. ¿Ok? Y luego dice aquí lo que sigue. Otro ejemplo de Pablo que nos sigue aclarando el punto. Primero dijo, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco, ¿otra vez qué? En parte, o sea, una fracción de el todo. Ahora en este mundo conozco en parte. Pero entonces, ¿cuándo? Cuando estemos con el Señor, entonces conoceré. Y esa es una palabra interesante, pues la palabra ginosco, pero con un prefijo, epiginosco, significa conoceré perfectamente, completamente. ¿Ok? Eso significa. Y hay otra cosa muy interesante del griego, que por eso me gusta el griego, que está en voz pasiva esta palabra, lo cual significa, entonces reconoceré plenamente. Reconoceré plenamente, ¿qué más? Como fui conocido. Cuando estemos ante lo completo en la eternidad delante del Señor, reconoceremos perfectamente, me reconoceré a mí mismo perfectamente. ¿En qué sentido? Como fui conocido. Esta palabra como fui conocido significa tal y como también fui conocido por Dios. Los planes gloriosos de Dios, la manera en la que Él pensó crear al ser humano, para qué, los propósitos por los cuales Dios creó a la humanidad inicialmente, todos sus propósitos, todos sus planes maravillosos, ¿verdad?, por los cuales fui conocido por Dios, los conoceré ese día. Aquí no, aquí conozco en parte. Entonces conoceré como fui conocido.
Lo transitorio va a dar lugar a lo eterno. No se puede detener. Estamos ahorita en un mundo temporal, pero vamos hacia lo eterno. Y cuando estemos con el Señor, viendo cara a cara, conoceremos todos sus propósitos maravillosos para nosotros. Y si somos, hermanos, embelesados, si estamos enamorados con Dios por esta revelación preciosa que nos muestra a Cristo en la cruz, al Cristo Salvador y glorioso, victorioso, si somos embelesados y enamorados por esta revelación que es parcial, ¿qué será cuando estemos en su presencia? Será glorioso conocer el total de su majestad, el total de sus propósitos para nosotros. Vivamos esta vida entonces, esta vida temporal, con fe, con obediencia a la palabra, pero entendiendo, hermanos, que debemos en primer lugar poner más atención ¿a qué? A lo eterno que a lo que es temporal. Hoy en día tenemos que conocer la palabra para hacer qué tiene valor eterno y buscarlo con más ahínco. Lo eterno debe amarse, lo temporal debe administrarse. Apréndanselo. Lo eterno debe amarse, lo temporal solo administrarse. Tiene más valor lo eterno. Busquemos lo eterno. ¿Qué más aprendimos, hermanos? Que lo transitorio es parcial. Es una fracción de un todo. Cuando venga lo completo, cuando estemos en la presencia del Señor, entonces lo que era parcial, ¿qué va a suceder? Va a quedar en desuso. Va a quedar en desuso. Es como cuando antes creían que la tierra era plana y decían, no, pues la tierra es plana. Los científicos dicen que la tierra es plana y la tierra es plana. ¿Y qué pasa cuando vinieron más descubrimientos? Esa creencia, esa teoría quedó en desuso, porque la tierra ahora podemos ver con toda certeza que es redonda. Así, cuando estemos ante la majestad de Dios, ¿ya?, ante lo que es completo, lo que era parcial quedará en desuso. Y otro principio importante que no se puede detener: lo transitorio dará lugar a lo eterno. Esto temporal es temporal, así es. Eso quiere decir, está por un tiempo, pero después tiene que dar paso a lo que es eterno. Vamos para allá. Y ese día que estemos con el Señor, conoceremos como fuimos conocidos.